Dios le bendiga, mi hermano. En esta mañana quiero saludarlo con la paz del Señor, dando siempre gracias a Dios por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia que tú tienes por nosotros, más en la situación que hoy estamos viviendo en torno al universo y también nos ha tocado a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que hoy es tiempo de reconocer que necesitamos de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Yo quiero traer una palabra que está en San Juan 8:31. La verdad os hará libre. Yo le puse el nombre precio a la libertad. Así dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy, en estos tiempos, vemos cómo cuántas personas quieren tener libertad, quieren satisfacer los deseos que ellos vivieron muchos tiempos, y por causa de esta enfermedad que se ha derramado en todo el universo, cortaron su libertad. Ellos no querían estar ya más encerrados, viviendo en esa situación. Y conforme a su voluntad, cada uno empezaron a buscar en distintas cosas su diversión. Pero Jesús conocía a todas las personas, todos aquellos que estaban sufriendo, padeciendo, y venía para ayudarlo, para que puedan creer al dador de la vida. Dice que en aquellos tiempos había muchos judíos que habían creído en su palabra. Muchos judíos que estaban reunidos junto con él a su alrededor, escuchaban la palabra y muchos lo aceptaban en su corazón por la palabra que venía, porque no era una palabra que habían escuchado antes. No una palabra que solamente la palabra, había algo que golpeaba lo más profundo de su corazón. Y muchos creyeron en su palabra. Porque cuando vio Jesús cómo andaba esa gente, esa multitud, sintió una esperanza. Y él le dijo a todos los que estaban presentes ahí, aún a los sacerdotes y a los fariseos. Jesús dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a aventar a los quebrantados de corazón y provocar libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuántas personas querían ser libres en ese momento que ellos estaban sufriendo, que ellos estaban padeciendo por alguna necesidad?
y no sabían cómo salir para ser libre, quizá muchas veces de esa enfermedad en su familia. Todo aquello que tenía diferentes enfermedades, diferentes problemas, que se sentían esclavizados, que no podían salir, aunque los que estaban enfermos desde mucho tiempo, que gastaron la plata en los médicos, no sé cuánto cobraban para atender a los médicos, como tenían que ir a hacerlos ver, y se sentían imposibilitados. Tenemos, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, dice que pagó mucho para ser sana y no pudo ser sanada. Pero ella escuchó la palabra de Dios. Ella escuchó, recibió la palabra de Dios. Y esa fe fue tan grande que ella dijo en su corazón, si tocar el manto del Señor seré salva. Y creyó y fue salva de ese azote que le tenía. ¿Cuántas personas se sentían azotados por diferentes enfermedades de lo que estaban pasando? Desechados, desahuciados por la humanidad, porque no tenían respuesta. Porque el orgullo, la soberbia de aquellos que decían que conocían la palabra de Dios, que tenían la verdad, que hacían cosas contrarias a lo que la palabra de Dios decía. Y Dios les dijo a toda esa multitud que conocería la verdad y la verdad lo hará libre. Que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, porque a veces el pecado nos llevó a esa situación, a vivir esta situación, a destruir los hogares, la familia, enfermedades, contagio, cuántas cosas. Y esa persona de la libertad que tenían, hicieron esclavos de su enfermedad, de su dolencia, de todo lo que estaban pasando en ese momento. Y muchos rechazaban la palabra de Dios. Muchos se burlaban de la palabra de Dios, porque decía que ellos no tenían pecado. Ellos conocían las Escrituras, lo que hablaba Dios en la palabra, y pensaba que con ellos estaba todo. Pero se olvidaron de la misericordia, se olvidaron del amor de Dios. Hoy en esos tiempos se está viviendo las mismas situaciones como aquellos tiempos. Vemos las atenciones médicas, cómo están con los enfermos, cómo lo tienen ahora, haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero para ellos está bien, para ellos es justo lo que hacen, sin saber que el día de mañana yo puedo caer preso en la misma situación de las personas que están pasando este momento, esta situación difícil que se está viviendo. El propósito de Dios no quiere que nadie se pierda, todos lleguen al arrepentimiento y puedan ser libres de las cosas que puedan venir por causa del pecado. Dios quiere que nos arrepentamos de todo corazón, de las cosas que muchas veces hacemos, las cosas que a Dios no le agrada, porque a veces decimos que tenemos la verdad, pero hay muchas cosas que ocultamos, que no queremos que sepan, que se enteren. Pero no tengo lo que más necesito, la paz en mi corazón, porque el pecado y ocultar la verdad te hizo esclavo, tú hizo esclava. Lo que dice, lo que hacemos en la oscuridad, un día va a saltar la luz. Y en vez de arreglar, vamos a desenredar todas aquellas cosas que había en nuestros corazones.
¿Cuántas personas están sufriendo distintas circunstancias en los hogares, en las familias, tanto mujer como varón? Y Dios quiere ordenar las vidas, Dios quiere ordenar el hogar para que no caigan en lo más profundo de la desesperación. Dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. No hagamos como Dios lo dijo al paralítico de Bethesda: vete y no peque más. Dios puede sanar al pecador, pero dijo también: no vete, no peque más, porque la misericordia es grande. Él no ha cambiado, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: de cierto, cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Cuando dijo Jesús: de cierto, cierto digo, el que hace pecado, esclavo del pecado. Y la gente muchas veces piensan que el pecado solamente mentir, robar, así otras cosas. Pero hay en su corazón cosas más ocultas que lo tiene escondido, que no quiere hablar, que no quiere decir, en los matrimonios, el engaño. ¿Cuántas personas quizás están adulterando, están fornicando? Ellos saben que es pecado, pero dicen: en total nadie me ve. Pero al final, la consecuencia del pecado va a traer a la luz y van a conocer que a causa del pecado han llegado a esa situación. Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere salvar a aquello que estaba perdido, aquellos que decían: yo conozco la palabra de Dios, pero sus hechos hablan otras cosas. Dice que el pecado no queda, el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, porque el Hijo de Dios nos mandó ser libre y no esclavo. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de buscar de Dios, porque las luchas, las pruebas, las dificultades en cada hogar es distinta. No todos son iguales. Por eso Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere guardar a sus hijos, aquellos que han escogido, para que no caigan en las redes del enemigo. Y no quiere que el esclavo, no quiere que el pecado vuelva a tomar lugar en lo que Él santificó, en lo que Él limpió. Porque su misericordia es grande, Él no ha cambiado y no ha menguado. Que al corazón contrito y humillado, Él no rechaza jamás. Por eso dice la palabra: si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es tiempo de ser libre de todas las cosas que venimos haciendo mal en nuestras vidas. Las cosas que hemos dejado de hacer después de conocer a Dios. Las cosas que hemos recibido. Aún muchas veces cuando le aceptamos a Cristo y Dios se glorificó porque alguien estaba orando por esa vida, por ese hogar, por esa familia. Que se han prometido: cuando esté bien yo voy a aceptar a Cristo. Pero quizás ese día nunca llegó. El enemigo lo volvió a cegar. Lo volvió a ser esclavo de su propia opinión, de su propio pensamiento. Por eso el precio de la libertad cuesta mucho. La libertad es obedecer para que haya paz en nuestros corazones, para que haya paz en nuestra familia,
por acá haya paz alrededor con quien estamos viviendo y muchos puedan ver que Cristo está en cada hogar, en cada familia. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de renunciar la vieja vida. Quizás volvimos a tomar lo que Dios dijo. La vieja vida pasaron, son todas hechas nuevas. Hoy quiere que Dios volvamos. Yo no sé cómo estás, hermano. Después de conocer al Señor, que volviste a tomar nuevamente de la vieja vida pasada. Hoy es tiempo de renunciar a las cosas que quizás volvieran a nuestras vidas, a hacer lo que a Dios no le agrada. Hoy es el día de arrepentimiento, porque no sea que vengan cosas peores, como lo dijo aquel hombre: vete y no peque más. Dios quiere salvar tu salud, poner manos en tu salud, en tu hogar, en tu familia, en toda área de tu vida, y que seas tú la antorcha que alumbra a nuestros alrededores. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que tú tienes por nosotros, Señor. Gracias, mi Dios.